Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 22 de mayo y el día viene con tormentas todavía, sobre todo por el norte. En el extremo norte de la península predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles y dispersas al principio de la mañana, pero que pueden intensificarse por la tarde. En el interior de Cantabria, principalmente en el País Vasco, en Burgos y también en Soria. Por el norte hoy bajan ligeramente las temperaturas y en el resto van a subir. Mañana se va a notar un poco más ese ascenso de temperaturas y el viernes ya va a hacer calor. Hoy en Madrid 23 grados de máxima, en La Coruña 17, 19 en Bilbao, 21 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 24 graditos. ¿Cómo viene la jornada? La jornada viene mirando al mercado laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado incluir en el decreto de reforma del subsidio de desempleo la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales y sectoriales, siempre que sean más beneficiosos para los trabajadores. Es un auténtico error. ¿Por qué? Porque los convenios, ya sean nacionales, regionales o sectoriales, pueden asfixiar a muchas empresas, ya que no se puede aplicar lo mismo a una compañía grande que a una pequeña, aunque sean del mismo sector, ni tampoco a una de un sector que a otra de otro sector distinto, porque sus características son muy diferentes. En cuanto a la reforma del subsidio de desempleo, pues es un texto que no nace del consenso del diálogo social, sino que se excluye a los empresarios. El Gobierno no se da cuenta de que el desempleo estructural y el desempleo juvenil no se solucionan otorgando más prestaciones, sino creando un marco laboral más flexible que incentive la formación y que incentive la contratación. España tiene uno de los niveles de mayor protección de la Unión Europea y lidera la tasa de paro general y también la tasa de paro juvenil. Es algo que debemos hacérnoslo mirar. No se pueden incorporar medidas que tiendan a hacer más crónicas las ayudas mientras o cuando, sobre todo, en muchas actividades hay una demanda de trabajo sin cubrir por falta de trabajadores que quieren realizar ese tipo de trabajo. Así que muy importante, y vamos a poner el foco en el mercado laboral y también en los mercados. Las bolsas están haciendo una pausa tras los récords alcanzados en los últimos días, muy pendientes de bancos centrales, muy pendientes de la tecnología y, ojo, muy pendiente también del riesgo. Goldman Sachs señala que su indicador de apetito por el riesgo, el indicador de ese apetito del riesgo por parte de los inversores, está en nuevos máximos desde el año 2021. Esto puede ser una señal de retornos limitados para los inversores durante los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, estamos viendo que la volatilidad implícita ha caído en todos los activos de riesgo hasta acercarse a mínimos históricos. Vamos a intentar comprender esto qué significa y esto qué es lo que nos puede anticipar respecto al movimiento del mercado. Y ojo, muy importante, Bitcoin y Ethereum están volando. Las especulaciones de que la Reserva Federal de Estados Unidos puede dar próximamente luz verde a los ETFs sobre Ethereum están haciendo que las criptomonedas vuelvan a escalar posiciones. La presión sobre la SEC se produce después de que en enero diera luz verde al primer ETF sobre Bitcoin. Desde entonces, los ETF sobre Bitcoin han atraído más de 10.000 millones de dólares a los fondos creados por Fidelity, BlackRock y ARK Investment Management. Además, han contribuido a impulsar todavía más la cotización del Bitcoin, que vuela por encima de los 70.000 dólares. Veremos qué es lo que pasa, pero parece que el mercado de los activos digitales otra vez vuelve a escalar posiciones y está en el punto de mira. Hay otros muchos más protagonistas. Es miércoles, a por el que vamos y arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana en el Congreso para hablar de la situación política y sobre la necesidad de regenerar democráticamente el país. Comparecencia en la que el presidente del Gobierno va a abordar asuntos como el reconocimiento del Estado palestino, el último Consejo Europeo o los ataques contra su mujer, Begoña Gómez, en un clima de enfrentamiento con Argentina por las palabras de su presidente Javier Milei. Una situación que ha llevado al Gobierno español a retirar a la embajadora en Buenos Aires ante la falta de disculpas por parte del presidente argentino, que califica de disparate esta decisión. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido. La Reserva Federal presenta hoy las actas de su última reunión. Con el mercado esperando pistas sobre cuándo bajarán los tipos de interés. Según el gobernador de la Fed, Christopher Waller, harán falta varios meses de buenos datos de inflación antes de bajar el precio del dinero. El objetivo sigue siendo reducir la inflación al objetivo del Comité Federal del Mercado Abierto, al 2%. El último IPC fue una señal tranquilizadora de los datos de gasto y del mercado laboral que sugieren que la política monetaria se encuentra en un punto adecuado para ejercer la presión a la baja sobre la inflación. El IPC de abril, si bien representa un progreso, es un progreso muy pequeño. La economía ahora parece estar evolucionando más cerca de lo que esperaba el comité. En la misma línea que Waller, esta madrugada el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda advertía que harán falta tipos más altos durante más tiempo para controlar la inflación. Hoy comparece en Austin Goolsbee, el presidente de la Fed de Chicago. Aquí en Europa hablará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Nvidia presenta este miércoles sus resultados del primer trimestre del año. Que se espera que sean espectaculares y batan todos los pronósticos gracias a la buena marcha de su negocio de inteligencia artificial. Antonio Castelo, de Broker. La publicación de resultados le va a encontrar su cotización en máximos y que las expectativas puestas en Nvidia vuelven a ser altas, dado que se espera un nuevo trimestre en el que los ingresos y los beneficios van a superar al periodo anterior por quinta vez consecutiva. Buenas previsiones sobre Nvidia que volvían a provocar nuevos récord anoche en Estados Unidos para el Nasdaq y para el S&P 500. Esta mañana las bolsas asiáticas cotizando con signo mixto, caída del 0,8% para el Nikkei de Tokio, plana la bolsa de Shanghái, subidas para el Hansen de Hong Kong del 0,37%. Los futuros vienen al alza en Estados Unidos, avances en torno al 0,03%. Aquí en Europa, recortes muy tímidos para los futuros del DAX y del Eurostoxx, que se están dejando un 0,02%. Precisamente Bruselas ha aprobado definitivamente la ley de inteligencia artificial. Que ahora se aplicará de forma progresiva hasta el año 2026, cuando entre completamente en vigor. Es un momento histórico. Es hoy cuando validamos la primera regulación en materia de inteligencia artificial, decía el secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, Mathieu Michel. Una ley de inteligencia artificial a la que también hacía referencia el ministro para la transformación digital, José Luis Escrivá. Del mismo modo que en España acabamos de aprobar una estrategia para los próximos años ambiciosa, Europa necesita en el ámbito conjunto de la Unión una estrategia muy ambiciosa que armonice por una parte el desarrollo de lo que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial con un conjunto de inversiones también muy importantes en supercomputación, en corpuses de datos, en data centers sostenibles, para que realmente Europa mantenga un ámbito competitivo y pueda tener una capacidad de competir a nivel mundial en un ámbito que va a ser de enorme importancia para el desenvolvimiento de nuestras economías. La norma empezará con la prohibición de usar la inteligencia artificial para categorizar a las personas según sus creencias u orientación sexual. El Gobierno aprueba la reforma del subsidio por desempleo. Que aumenta las cuantías, amplía los colectivos beneficiados y permite compatibilizar la prestación con un empleo durante los primeros meses. La reforma deberá ratificarse ahora en el Congreso, que ya rechazó el anterior intento con los votos en contra de Partido Popular, Vox y Podemos. Además, el Consejo de Ministros daba ayer luz verde a la prohibición del despido automático por incapacidad y a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales y los sectoriales prometida al PNV. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, insta a Europa a unirse a Estados Unidos y elevar los aranceles a los productos de China. Durante su visita a Frankfurt, Yellen señalaba que Estados Unidos y Europa deben responder a las políticas industriales de China de una manera estratégica y unida para mantener la viabilidad de las fábricas a ambos lados del Atlántico.
La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados aquí en esta sala, pero si no respondemos estratégicamente y de manera unida, la viabilidad de las empresas, tanto en nuestros países como en todo el mundo, podría estar en riesgo. La inteligencia artificial aún no ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas, pero una acción estratégica y coordinada ahora significará que cuando lo haga será en beneficio de nuestra gente. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, niega una guerra comercial con China, pero asegura que la Unión Europea se defenderá y utilizará todos los instrumentos de defensa comercial necesarios para garantizar una competencia leal. Y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, critica la orden de arresto contra él dictada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Señala que esa orden de arresto contra él y su ministro de Defensa es indignante y que los cargos presentados por el fiscal son más que escandalosos. Creo que estos cargos son exactamente como los llamó el presidente Biden, escandalosos. Son más que escandalosos. Es un fiscal deshonesto que ha presentado cargos falsos y creando falsas simetrías que son peligrosas y son falsas. Y la primera falsedad es equiparar a los líderes democráticamente elegidos en Israel con los tiranos terroristas de Hamás. Es absurdo. Y en segundo lugar, las acusaciones son completamente falsas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones, en general débiles y dispersas, aunque pudiendo ser más abundantes en Cataluña y norte del archipiélago. En Canarias, cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, débiles en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Las temperaturas máximas tenderán a descender en el levante, predominando los aumentos en el resto de la mitad sur peninsular, más acusadamente en Andalucía, y en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el noroeste peninsular sin esperarse grandes cambios en el resto, y las heladas se prevén débiles en Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Le gustaría tener su empresa o su vivienda siempre a punto? En reparamostucasa24h.com ofrecemos servicios preventivos y correctivos en fontanería, calefacción, electricidad, carpintería, albañilería y pintura. Atendemos las 24 horas del día y ofrecemos contratos anuales para empresas sin permanencia y sin gastos de salida. Llame ahora al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera.
7:15, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Así, a tiempo real. Pues tenemos signo mixto. Tenemos avances en el Sensex del 0,12%, recortes en Singapur, el Straits Times del 0,2%, números verdes en Hong Kong avanzando un 0,42%. El rojo hoy para el Nikkei de Tokio está cayendo un 0,8%. Muy bien. En Estados Unidos, los futuros, Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Los tenemos muy planos, pero la tendencia es en positivo. Futuro del Nasdaq que sube un 0,08 y apenas se mueven, subiendo un 0,02, futuro del Dow Jones y del S&P. Futuros en negativo en Europa, aunque con movimientos muy estrechos. Los del DAX bajan un 0,03% y los del Eurostoxx 50 prácticamente planos, aunque en rojo bajan un 0,02%. Importante las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $69.700 y Ethereum, tiempo real, $3.749. Sube casi un 3% frente al día de ayer. Muy importante, la corriente de opinión política en torno a las criptomonedas en Washington ha cambiado en los últimos meses, después de esas medidas regulatorias duras aprobadas a principios de este ejercicio. Incluso el presidente Donald Trump ha organizado un evento para entusiastas de las criptomonedas y la semana pasada el Congreso americano acordaba revocar una controvertida norma contable que penalizaba a los bancos que custodian activos digitales para los clientes. Las criptomonedas vuelven a escalar posiciones y en el mercado se descuenta ya el primer ETF sobre Ethereum. Así que ahí tenemos euforia y apetito. En Asia, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo, Manuel? Pues es una jornada en la que aquí sí que hay más catalizadores, pero parece que tampoco están levantando en demasía el ánimo de los inversores. No importa demasiado que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda haya mantenido sin cambio los tipos de interés por séptimo mes consecutivo o por séptima reunión consecutiva en el 5,5%. Tampoco se ha desvelado nada nuevo en las últimas actas de la reunión de abril. Y además la agencia Moody's hoy ha publicado un informe en el que señala que las últimas medidas anunciadas por las autoridades chinas para reavivar el sector inmobiliario dice que podrían aliviar algunas presiones en el corto plazo para promotoras y bancos. Lo cierto es que no parece tampoco levantar en demasía el ánimo de los inversores. Está ahora mismo Shanghái completamente plano. Hong Kong sube un cuarto de punto. Enseguida miramos por dentro de este índice. Lo cierto es que también hoy algunas inmobiliarias están entre las mejores del día. Country Garden subiendo, ojo, a doble dígito. Esta sí. New World Development no tanto, subiendo en torno al 3,8%. Ya cuesta encontrar en las principales ganancias hoy del Hansen de Hong Kong a otras compañías inmobiliarias. Hoy parece que el sector tecnológico es el que lidera las ganancias. En Hong Kong, no así en Tokio. Lenovo, que sube un 12,7%. Li-Ning, una fabricante de coches eléctricos, creciendo un 5%, son las más destacadas del día porque vemos como la farmacéutica Hansoh recorta un 2,9%, China Resources Beer también a la baja un 3,5% y en Japón pues hoy los inversores reaccionan al dato de balanza comercial en abril que ha incrementado el déficit. Si lo comparamos con abril de 2023 hablamos de 462.000 millones de yuanes. Las exportaciones crecieron mucho menos de lo esperado y sobre todo las importaciones. Las compras aumentaron a su máximo nivel en más de 14 meses. También se ha publicado en Japón los pedidos de maquinaria. Han aumentado un 2,9% en marzo. Aumento inesperado porque el mercado esperaba de hecho una caída, aunque eso sí, el dato muestra una gran desaceleración, ya que en el mes de febrero, el mes anterior, del que se tienen registros, las subidas eran mucho mayores, en torno al 8%. Es una jornada en la que hoy en Tokio está pesando, parece que cierta ola vendedora de algunas compañías tecnológicas y sobre todo el sector energético es el que más está sufriendo. Evara Corporation la baja un 5,2%, Tokyo Gas recortes que llegan al 4,5%. Las mayores ganancias no son precisamente las tecnológicas. Justo en un día antes de que publique cuentas Nvidia, vemos como Sharp, la fabricante de fotocopiadoras, entre otros electrodomésticos, sube un 6,7%, Nidec Corporation a la alza un 4,7%. Miramos al mercado americano. El martes nos dejó nueva sesión de récords en la bolsa de Estados Unidos. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 cerraban marcando niveles nunca vistos y el Dow Jones, aunque un poquito más rezagado, se quedaba también a las puertas de retomar los 40.000 puntos. Así es, jornada de fiesta en la bolsa de Nueva York en la que vimos ganancias suaves pero suficientes para que los índices marcaran esos nuevos máximos. El S&P 500 subía un 0,25, 5.321 puntos. El Nasdaq sumaba un 0,22 hasta las 16.832 unidades. Cotas
nunca vistas para ambos índices, mientras que el Dow Jones de Industriales se quedaba a las puertas. Progreso del 0,17%, 39.872 enteros. Las altas expectativas sobre los resultados de Nvidia siguen moviendo al mercado, y es que el fabricante de chips sigue siendo muy mencionada en los últimos grandes eventos que estamos viendo en las Big Tech, como dicen una aliada en el desarrollo de la inteligencia artificial, y de momento los datos la avalan porque multiplicó por 6 su beneficio en el ejercicio y es la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos, con una capitalización bursátil de 2,3 billones de dólares. Ayer subió un 0,6% y los analistas creen que su cotización en la jornada de mañana, cuando ya tengamos esos resultados sobre la mesa, se van a mover mucho. Algunos analistas hablan de subidas o bajadas de hasta el 9%. De momento, en lo que llevamos de 2024, Nvidia sube un 92% y en los últimos 12 meses subida del 205%. Un 92% lo que va de año. Bueno, más allá de Nvidia, la sesión nos dejó resultados empresariales de 2 minoristas que sirven para tomar el pulso al estado del gasto de los consumidores. Así es, fueron Lowe's y Macy's. En cuanto a la cadena de grandes almacenes, de Macy's ha registrado ganancias destacadas en la sesión del 5%, por encima del 5%, tras publicar cuentas, mientras que los títulos de Lowe's, especializada en productos para el hogar, cedían un 1,9%. Y es que esta última, aunque ha confirmado las previsiones de cara al cierre del ejercicio, ha visto una caída importante en sus ventas, lo que muestran una resistencia de esta compañía en un mercado complicado. También se cotizaban las cuentas de Palo Alto, caía un 3,7%, aunque llegaba a dejarse la sesión más de un 6%. Además de las cuentas, de los resultados empresariales, los inversores siguen muy pendientes de la trayectoria de los tipos de interés, aunque las apuestas por esa primera bajada de la Fed siguen lejos. Algunos apuntan a septiembre. Algunos miembros del Banco Central continúan con su postura de cautela. En ese sentido, escuchábamos ayer a Christopher Waller, gobernador de la Fed. La ausencia de un debilitamiento significativo del mercado laboral necesita ver más meses de buenos datos de inflación antes de sentirnos cómodos apoyando y relajando la orientación de la política monetaria. ¿Qué es lo que quiero decir con buenos datos? Que necesito ver en los próximos informes sobre inflación. De momento me lo guardo para mí, pero digamos que espero con impaciencia el día en que no tenga que buscar cifras con 2 o 3 decimales para encontrar las buenas noticias. Esa es la última posición de la Fed, pero más allá también nos fijamos en otra compañía, en Microsoft, que está centrada en ese evento de desarrolladores. Apuesta Microsoft por una nueva generación de ordenadores con chips especializados en inteligencia artificial. Escuchamos a su CEO, a Satya Nadella, en una entrevista con Bloomberg Televisión, en la que dice que Apple ha hecho un trabajo fantástico y que ahora quieren devolver la competencia real al Windows contra el Mac. Ahí están los protagonistas. Enseguida vamos con las claves para el día de hoy, pero antes echamos un vistazo a las materias primas. El oro sigue escalando posiciones. Parece que los activos más tradicionales y los activos más defensivos siguen acaparando el apetito de los ahorradores. Alexis Ortega, analista independiente. Las necesidades de una economía que de alguna manera todavía sigue tirando, y obviamente nuevas tecnologías que necesitan muchísimo de todos estos tipos de materiales, y por lo tanto de alguna manera es lógico que de alguna manera todo el precio de las materias primas, y en concreto materias primas con una base industrial mucho más fuerte que la del propio oro o la plata, pues tengan este comportamiento. Miramos a Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ayer la renta variable española muy planita y en Europa ligeros descensos son los principales índices. Efectivamente, parece que los inversores están optando por la cautela, se modera el optimismo sobre la inflación y los tipos de interés en Estados Unidos, y con los índices o muy cerca de máximos históricos o en zona de máximos de los últimos ejercicios, como el IBEX, están moviéndose en unas bandas muy estrechas. Ayer el selectivo español cerró prácticamente plano, cayó un 0,04%. Está atascado en ese entorno de los 11.300 puntos. Vimos subidas en los bancos, mejora de valoraciones por parte de firmas de análisis. Ayer, por ejemplo, los expertos de Deutsche Bank subían el precio objetivo a casi todas las entidades cotizadas en el IBEX, y vimos a CaixaBank liderando las ganancias. Se anotó un 1,35. De cerca le siguieron otros bancos. Bankinter ganó un 0,77, Unicaja prácticamente lo mismo, Sabadell un 0,6 y BBVA algo más de medio punto porcentual. Solo se escapaba de esa tendencia alcista el Santander, que cedía un 0,74. Y en el punto de mira estuvo Telefónica,
que va a haber nuevos cambios en su accionariado. El holding de la Caixa, Criteria, elevará su participación hasta el 10%, igualando la que ya tiene la SEPI. Con este impulso, las acciones de la Teleco subían un 1,15%. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de XTB, hablar sobre este movimiento. Un signo en este cierto sentido de estabilidad, un cierto sentido de confianza dentro de la compañía. Es verdad que el mercado ahora mismo, el valor de Telefónica se enfrenta a un mercado muy potente, a gran competencia, y sobre todo lo que nos hace dudar sobre la compañía es los beneficios. Siguen creciendo a un ritmo constante, pero que es un crecimiento muy lento. Por el contrario, veíamos ayer caídas en las compañías de energías renovables, especialmente en Solaria, una de las más castigadas desde principios de año en bolsa. Sus títulos recortaban un 1,82, nueva ofensiva de las firmas bajistas contra el valor, y esto también arrastraba a la otra compañía de renovables cotizada en el selectivo, Acciona Energía, que perdía un 1,4. Miramos a Europa. El ligeros descensos son los principales índices. Por dentro, ¿qué pasó realmente? Pues estuvimos muy pendientes de una farmacéutica de AstraZeneca. Entre sus objetivos adelantados para los próximos ejercicios está disparar un 75% sus ingresos con el lanzamiento de una veintena de nuevos fármacos. El grupo cerraba con avances superiores al 2%. Ayer el DAX alemán cedía un 0,27, París se dejaba un 0,67, Milán en esa línea perdía un 0,64% y el FT100 de Londres, muy en la línea del IBEX 35, cerraba con caídas muy suaves del 0,09. Muy bien. Vamos a mirar al día de hoy. Claves primero en Estados Unidos, Paloma. Pues por supuesto esos resultados de Nvidia, eso sí, se van a publicar al cierre. Y tenemos también otra compañía en el foco, es Walt Disney, porque una de sus divisiones, Pixar, ha despedido a 175 empleados, es el 14% de su plantilla. Veremos la reacción del mercado a esta noticia. Y en cuanto a las claves macroeconómicas, a las 8 de la tarde tenemos actas de la última reunión de política monetaria de la FED, y también a lo largo de la jornada salen a la luz solicitudes semanales de hipotecas y venta de vivienda de segunda mano. Muy bien. Y miramos a Europa y España. ¿Claves para el día de hoy? Pues tenemos pocas referencias. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en Estados Unidos, pero sí contamos con el informe mensual del Bundesbank, y en el Reino Unido se van a conocer datos de inflación. Además, hoy se esperan los resultados de Marks & Spencer. Son las 7:28. Esto es Radio Intereconomía. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un bacalao noruego de 2 a 4 kilos por solo 8,99 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, libera 1 millón de barriles de gasolina para bajar los precios antes de las elecciones. La medida se producirá entre el festivo del Día de los Caídos del 27 de mayo, que marca tradicionalmente el inicio del verano en Estados Unidos, y el 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia. La llegada de turistas internacionales y el aporte del sector viajes y turismo al PIB mundial regresarán este año a los niveles anteriores al COVID. Son datos del Foro Económico Mundial que apunta a Estados Unidos y España como los países que ofrecen las mejores condiciones para esta evolución. El Tribunal Constitucional avala la mayor parte de la ley estatal de vivienda al cumplirse 1 año de su entrada en vigor. El Alto Tribunal rechaza la mayoría de las impugnaciones a la norma efectuadas por la Junta de Andalucía, aunque anula el artículo que rige la vivienda protegida. La facturación de la industria se hunde un 12% en marzo, en la que es su mayor caída en casi 4 años. Por su parte, las ventas del sector servicios también retroceden un 5,8%, su mayor descenso en 3 ejercicios. Las ventas en los centros y parques comerciales crecieron casi un 8% en el primer trimestre de este año. De esta forma, se sitúan un 19,4% por encima de los niveles prepandemia, según el informe del sector elaborado por Pricewaterhouse en colaboración con la Asociación de Propietarios. Air Europa dispara su beneficio hasta la cifra récord de 165 millones de euros en 2023. La aerolínea también ha conseguido amortizar de forma anticipada y parcial el préstamo bancario de 141 millones de euros recibido en 2020 con aval y participación del Instituto de Crédito Oficial. Y 2 apuntes para completar los titulares de las 7:30. El precio medio del alquiler en España se ha incrementado un 78% en los últimos 10 años, según Fotocasa. Por zonas, la mayor subida en este periodo se ha producido en Baleares, con un encarecimiento del 158%. Y esta mañana arranca el Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA, con una oferta que supera las 17.000 viviendas a la venta. La feria se celebra en un contexto marcado por la caída de las compraventas y las hipotecas tras las subidas de los tipos de interés y unos precios que, aunque moderan su crecimiento, no dejan de encarecerse. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. SACIR ha obtenido la certificación Residuo Cero de AENOR en el proyecto hospitalario de Sotero del Río, en Chile, por la valorización de 165.181 toneladas de residuos generados en la obra, más del 93% del total. La adecuada gestión de los residuos permite convertirlos en materias primas, reintroducirlos en la cadena de valor y reducir de esta manera su impacto medioambiental. La certificación Residuo Cero reconoce a las empresas que valorizan al menos el 90% de los residuos con el fin de darles una segunda vida y evitar que terminen en el vertedero. SACIR se convierte así en la primera empresa de Chile en obtener este certificado. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un bacalao noruego de 2 a 4 kilos por solo 8,99 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Que el calor no detenga tu empresa. Apuesta por los sistemas de climatización de ultra bajo consumo y 100% ecológicos de Airmagic, la empresa española líder en climatización adiabática. Aire fresco, renovado y limpio para tus empleados. Hasta un 98% menos de consumo energético para ti. Ven a la ecoclimatización. Entra en airmagic.world. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, tenemos varias cositas sobre la mesa, entre ellas tipos de interés y Reserva Federal. Hoy el Banco Central de Estados Unidos va a presentar las actas de su última reunión. ¿Qué esperas de esta cita y cómo valoras la política monetaria y también los mensajes que está lanzando Jerome Powell? Los mensajes están dirigidos a preparar la primera bajada de los tipos de interés, porque los últimos datos publicados de coyuntura macroeconómica en Estados Unidos se han apuntado a una moderación de los precios, es decir, que los precios suban menos de lo que lo han ido haciendo en los últimos 3 años y con ello pues empezar a relajar un poco la política monetaria. Todo está en cuál es el discurso que se hace de cara a las elecciones presidenciales en noviembre. Y en ese sentido, de nuevo, pues la política monetaria pues siempre está en cierta manera subordinada, tristemente, a lo que hace la política, en este caso, del gobierno federal y más concretamente los intereses de los candidatos que están en juego. ¿Tú crees que la reciente subida de las materias primas hará que la inflación sea todavía más pegajosa y que la FED retrase o vuelva a mover el calendario de bajadas de tipos de interés? Vamos a ver, las materias primas no hacen pegajosa la inflación. De hecho, esto del término pegajoso es absolutamente demencial. O sea, es la manera de que no entendemos el comportamiento de los precios y eso los macroeconomistas tristemente muchas veces no lo entendemos y lo que hacemos es inventarnos cosas de este tipo. Esto viene desde los años 70, que era para intentar explicar lo que pasaba entonces. Y ahora no es un problema de que sea pegajoso o no, es un problema de que las materias primas tienen ciclos, tienen momentos donde se producen subidas que pueden ser relevantes y afectar a la cesta de la compra, es decir, que entren dentro del cálculo del IPC, y otros momentos en los que no. Entonces, en este caso, probablemente con unas reservas tanto de petróleo como de gas en máximos en la mayor parte de los países, y luego también con una política, sobre todo, de compras a largo plazo, que es donde se hace la mayor parte de los tratos de materias primas, pues puede afectar menos a la inflación, pero lo que desde luego no va a ocurrir es el bajón que se esperaba en noviembre-diciembre del año pasado y que fuera cuestión de unos pocos meses tener la inflación por debajo del 2%. Muy pendiente de los bancos centrales, de los tipos de interés y muy al tanto aquí en casa del mercado laboral. El Consejo de Ministros ayer aprobaba incluir en el decreto de reforma del subsidio de desempleo la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales y sectoriales. ¿Esto cómo le afecta a la pequeña y mediana empresa? ¿Qué te parece la medida del Ejecutivo? Vamos a ver, a la pequeña empresa, pero también a la gran empresa, supone trocear aún más el mercado de trabajo más de lo que ya está en este momento. En ese sentido, lo que se hace es crear mercados regionales, que ya bastante teníamos con tener convenios colectivos provinciales todavía en bastantes sectores, y en este sentido le auguro probablemente el mismo futuro que cuando se dio el primer momento de intentar aprobar esta medida, que fue en el decreto que decayó en diciembre del año pasado. Es decir, no es la primera vez que esto se introduce, de hecho se ha introducido de una manera prácticamente similar a la de diciembre, y como es algo que por un lado las organizaciones patronales pero también las organizaciones sindicales no están para nada de acuerdo, es muy probable que sus partidos o los partidos con los que tienen pues una cierta relación en el Congreso de los Diputados ordenen o intenten de alguna manera decir que tienen que votar en contra. Es única y exclusivamente un deseo en el pacto del actual gobierno con el Partido Nacionalista Vasco,
que obviamente pues llevaba reivindicando desde hace años los convenios autonómicos, porque siempre ha estado presente la tensión en el nacionalismo vasco, y esto viene desde los años 70, de qué prevalece más, si la provincia, o sea, en este caso las forales, ¿no?, la foralidad de las provincias, o la autonomía. Y en este caso, pues lo que vuelven otra vez a intentar hacer es que prevalezca la autonomía sobre la provincia y que sea la autonomía sobre los convenios nacionales y sobre los convenios individuales, claro. Así que aprueba la prevalencia autonómica, como prometió al Partido Nacionalista Vasco, a cambio de su apoyo para ser presidente. Pero esto no beneficia a la empresa ni a los empleados. Insisto, es destrozar el mercado, es decir, no es un problema ni siquiera de, digamos, incluso de disputa política, es decir, es un problema de troceamiento de la unidad de mercado, y lo que tendríamos que estar haciendo es volver otra vez a la filosofía de hace 10 años de la unidad de mercado. Otra cosita, ayer también, mirando el mercado laboral, el Gobierno daba luz verde a la reforma del subsidio de paro, mejorando la cuantía del desempleo. ¿Qué te parece la medida en un mercado laboral todavía que tiene una tasa de paro de doble dígito? Bueno, es subvencionar aún más la situación de desempleo, es decir, las coberturas personales, en este caso por desempleo transitorio, lo que hacen es ser sustituidas de manera gradual, lo que hemos ido viendo a lo largo de los años, por coberturas permanentes. Entonces, cuando uno inventa un sistema de coberturas permanentes, los incentivos que genera en términos de búsqueda de empleo son cada vez más perniciosos, y por tanto se consagra o se solidifica en el mercado de trabajo español la situación de tener una tasa de paro de 2 dígitos, que no la va a tener dentro de 2 años muy probablemente en ningún otro país de los más, por supuesto, ya no solo de los importantes de Europa, sino en general incluso de la Europa 27. Y 2 asuntos más. Uno, en el mercado de la vivienda. Los avales a jóvenes para la vivienda, ¿te parecen suficiente para que este colectivo tenga un mejor acceso a la adquisición de una vivienda, de un piso? La política de avales sigue en la misma estela de cualquier otra subvención sobre el comprador de vivienda. Por tanto, es una información pública, es una información que es trasladada a los precios, y por tanto que el propietario o el constructor va a ser consciente de cuál es la ayuda que está recibiendo, y por tanto la va a aumentar en el precio de venta de la casa. Entonces es simplemente una transferencia de renta entre las arcas públicas hasta el constructor o el promotor o el propietario si es una vivienda de segunda mano, mientras que el que tiene que ser el beneficiario en realidad no es beneficiado, sino que es perjudicado. Y ya mirando a empresas cotizadas y en concreto a Telefónica, ayer Criteria, el holding industrial de la Fundación Bancaria La Caixa, anunciaba su intención de aumentar su participación en Telefónica. ¿Qué te parece este acelerón de Criteria y del Estado en la toma de participaciones de empresas españolas? Esto sigue el guión previsto hace ya unos meses, que era establecer un núcleo duro accionarial de base española, para asegurar lo que muchas veces hemos llamado la españolidad de las grandes compañías. Lo que vamos a ver ahora es cómo se sustancia esto en el Consejo de Administración. Tiene que haber probablemente cambios, no sé si estatutarios o al menos de los reglamentos internos, para que sea posible recoger esta nueva realidad. En cualquier caso, lo preocupante de esta cuestión es que el Estado ha dado el acelerón cuando no tiene recursos, porque tiene un presupuesto prorrogado. Y entonces es verdad que los tiempos son los que son, pero lo que uno no puede hacer es coger el dinero que está destinado a la financiación de los servicios públicos vía transferencias a las comunidades autónomas, vía transferencia a ayuntamientos o vía transferencia incluso a lo que hay que financiar a la seguridad social, y esto se ha destinado a la compra de una empresa privada. Esto es el elemento que probablemente debamos darle una vuelta, porque creo que no hemos sido suficientemente conscientes de este movimiento que se ha ido produciendo de manera gradual y que obviamente siempre está destinado a minimizar el coste político que tiene hacer algo como esto. Muy bien. Javier Santa Cruz, economista, gracias por las claves. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, chao, chao. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tú decides. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Vamos con la prensa económica y arrancamos con expansión. Caixa sube al 10% en Telefónica y será el primer holding privado. Interesante el reportaje que explica cómo funcionan otros holding, SEPI, Pontegadea, Alba, Disa, Acciona y Masabeu. Cuenta también este periódico con un editorial muy atractivo de Salvador Arancibia, El regreso de la Caixa. Cuenta además que además de Telefónica, Criteria se fortalece en Naturgy y Colonial y que acaba de entrar en Puig. Será compatible cobrar el paro y un salario de 2.250 euros. El Gobierno aprueba la prioridad del convenio autonómico sobre el nacional. También declaraciones de el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. La OPA debe llegar a todos los accionistas del Sabadell. Carlos Cuerpo se reúne el día 29 con los bancos de la Asociación Española de Banco. Y también cuenta este periódico que Ferrovial, SACIR, FCC y Acciona pujan por la ciudad de la justicia. Vamos ahora con el diario 5 días. En el Foro Económico Creo 2024, Montero, España no va a competir con una bajada de costes laborales. La vicepresidenta primera destaca la fortaleza de la economía española y el buen uso de los fondos europeos y carga contra el modelo de Milei. Cuenta también este periódico que Air Europa prevé recuperar el equilibrio patrimonial este año, que la banca da un paso al frente y lidera las ganancias en Europa y que el Gobierno sella la prevalencia de los convenios autonómicos. También cuenta este periódico que Criteria planea duplicar su participación en Telefónica para igualar el 10% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y vamos ahora con el diario El Economista. Naturgy renueva por 20 años en plena polémica con Milei. Argentina ha subido las tarifas a la española, que ha anunciado más inversión. Cuenta además que Criteria esperará a ver qué decide STC en Telefónica para crecer al 10%. IAG pagará un dividendo del 2,3%. La confirmación del reparto de beneficios se decidirá en la Junta de Accionistas de la aerolínea, que tiene lugar el 26 de junio. Y cuenta también que Indra
fuerza su gobernanza para que Escribano entre en el Consejo. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Paloma, Manuel, adelante. Arrancamos con el diario El País, donde nos cuentan que España retira a su embajadora en Argentina por los insultos de Milei. Exteriores justifica la respuesta en el asalto a la buena fe y la hospitalidad. Además, una investigación del País con Lighthouse Report documenta que Marruecos, Túnez y Mauritania emplean fondos de la Unión Europea para detener a migrantes y abandonarlos en el desierto. Y un último apunte en este diario: dicen que el PSOE se queda solo y el Congreso tumba su ley contra los proxenetas. El diario ABC destaca que la Moncloa agrava la crisis con Milei y complica oportunidades de inversión en Argentina. Exteriores retira de forma definitiva a la embajadora y sopesa más represalias. La fotografía de portada para la heredera, la princesa Leonor, dice, o el éxito de 20 años del matrimonio de los reyes. Y El Mundo dice que el gobierno muestra su debilidad para hacer reformas, que Sánchez en minoría queda en manos del PP en 2 leyes clave. El PSOE no consigue siquiera tramitar la abolición de la prostitución y no tiene apoyos para aprobar la ley del suelo. También publica El Mundo una entrevista con Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank. Destaca sus palabras: bajar los tipos en junio no implica que vayan a seguir bajando. Moncloa valora impedir la visita de Milei en junio. Vamos a ver todo, decía el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, y que destaca en su portada La Razón, aunque también lleva un encuentro en exclusiva con Dolors Montserrat, que dice alerta del riesgo de nacionalismos y populismos. En prensa europea, en Reino Unido, The Guardian, en clave interna, nos cuenta que los médicos piden una reforma de la financiación para abordar las disparidades sanitarias en el país. Una carta abierta del Organismo Profesional de Médicos Generales de Reino Unido dice que el sistema no distribuye el dinero de manera equitativa y contribuye a mayores desigualdades. Y en Francia las portadas siguen plasmando la situación en Nueva Caledonia. Le Monde incide en que 8 días después de que comenzaran los disturbios y se decretara el estado de emergencia, el presidente viaja hasta el archipiélago para analizar in situ la situación. En Italia, el Sole 24 Ore pone el foco en el Redditómetro, la nueva fórmula fiscal italiana para luchar contra la evasión fiscal, desde medicinas, visitas hasta facturas, pasando por gastos hipotecarios e incluso gastos en plantas o flores. Hay de todo entre las partidas que la Administración podría utilizar para comprobar la presunta renta de los contribuyentes. En Estados Unidos, en el Wall Street Journal, dicen que los bonos de riesgo se suman al rally de los mercados. El high yield se ha visto arrastrado por un amplio repunte del mercado alimentado por las señales de enfriamiento de la inflación y las esperanzas de recortes de tipos de interés. Y en Israel, el diario Haaretz informa de que 1/3 de los combatientes de Hamas han muerto, según un informe de la inteligencia estadounidense. También sugiere que el 65% de los túneles en Gaza siguen intactos. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en este espacio cada miércoles miramos al mercado inmobiliario. Ayer el Constitucional avaló la mayor parte de la ley de vivienda y lo hizo un año después de su entrada en vigor. La ley o la sentencia respalda, entre otras, la medida que impide la venta de parques de pisos públicos a inversores privados o fondos buitre, pero declara inconstitucionales algunos preceptos. Da luz verde para que el Estado regule competencias de las comunidades autónomas. Vamos a intentar comprender todo esto. ¿Con quién? Con Rafa Mirri del Val. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, que es fundador de WeCity. Oye, explícamelo, ¿qué significa todo esto? ¿Qué aporta? Bueno, mira, yo creo, esto es interesante, ¿no? Lógicamente, porque lo que efectivamente el Constitucional ha resuelto el recurso inconstitucional que había presentado la Junta de Andalucía, y lo que supone que la ley siga adelante, y por tanto, pues el Gobierno está muy contento, y también ha declarado la Junta de Andalucía que ha habido unas correcciones, sobre todo en los convenios autonómicos, ¿no?, que prevalezcan sobre los estatales. En fin, yo creo que desde mi punto de vista, y creo que lo más interesante para el mercado, es saber cómo ha afectado la ley al mercado como tal, ¿no? O sea, y los resultados que estamos observando pues vienen a decir que esta ley no está resultando lo efectiva que debería de ser, ¿no?, para la cual se creó, ¿no?, porque
se sigue destruyendo oferta y los precios siguen creciendo tanto en el mercado de compra como en el de alquiler, ¿no? Ahora se publicaba también un informe de la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos que corrobora este dato, ¿no? Es decir, que va a haber una pérdida de 60.000 viviendas para este año y que el precio medio de alquiler va a ascender hasta los 1.069 euros metro cuadrado euros mes de media, ¿no? Es decir, pues no lo sé, tenemos una oferta menguante debido a que esta ley no está resultando lo efectiva o lo resultante que debería de ser, y el dato más significativo pues se ve en Cataluña, que es donde se ha aplicado la ley en sus máximas consecuencias, se ha declarado zonas tensionadas y vemos que la tendencia sigue en alza y que también hay mucho, porque principalmente los propietarios están sacando las viviendas del mercado de alquiler. Lo que está pasando es que hay una alta demanda y al mismo tiempo la oferta está restringida. Y vosotros desde WeCity estáis intentando ayudar desde hace ya mucho tiempo a los promotores a sacar más vivienda y a poner en marcha esos proyectos. Tenéis encima de la mesa, ¿cuántos proyectos lleváis en el año, por cierto, Rafa? Pues más o menos sacamos unos 2-3 proyectos al mes. Llevamos 5 meses, bueno, casi 4 meses y algo, pues calcula unos 14-15 proyectos, algo así. Vosotros con la financiación de pequeños ahorradores, inversores, ayudáis a esos promotores. Ahora mismo, por ejemplo, tenéis a punto de abrir una promoción en Alicante. Cuéntame cuáles son las características. Efectivamente, nosotros somos una plataforma de financiación que bueno, ya que los mercados tradicionales de financiación inmobiliaria están cerrados, pues damos solución a los promotores para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios. ¿Cómo lo financiamos? A través de pequeñas participaciones de inversores, ¿no? Ese es el otro cliente de un crowdfunding, ¿no? En concreto, como bien dices, dentro de unas 4 horas vamos a sacar hoy miércoles, día 22, un nuevo proyecto que es la fase segunda de una financiación que ya hicimos en Alicante. Se trata de la promoción de 14 viviendas unifamiliares. Básicamente lo que nos solicita para esta segunda fase, para acabarla, el promotor es 600.000 euros que serán a tipo fijo con garantía hipotecaria de primer grado, que es uno de los requisitos que solicitamos siempre a los promotores en este sentido. Para financiar sus proyectos me refiero. El plazo del préstamo es muy corto, esto es un dato diferente a lo habitual, son 5 meses, esto es importante, y el tipo de interés es del 12% anual, o sea, es un proyecto a muy corto plazo, 5 meses con 2 de obligado cumplimiento, con un 12% anual. La aportación del promotor está en torno a los 500.000 euros, la aportación de los compradores en torno a 400 y nosotros, como te decíamos, financiaremos el proyecto a través de los inversores de WeCity, que con un montante total de 600.000 euros. Quedan muy poquito tiempo, 4 horitas para acceder a este proyecto, Alicante, pero luego ya veo que tenéis ahí en cartera Madrid y Portugal. Rafa, eso me lo cuentas la semana que viene, Madrid y Portugal, ¿de acuerdo? Estupendo. Gracias. Un cuídate. abrazo muy fuerte, que tengas un día estupendo. Adiós. Adiós. Chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 minutos de la mañana conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Pues precisamente en este momento lo que se van a encontrar es una hora punta en pleno apogeo en toda la ciudad, en todo el recorrido de M30 y destacar sobre todo el arco este con prácticamente retenciones que van de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Una hora punta también muy pesada en todos los movimientos de entrada a la ciudad, de salida en Avenida de América hacia la A2, carretera de Barcelona, y complicándose por momentos todo el centro, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, el Paseo de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, también el túnel de Atocha para conectar con la Avenida de Ciudad de Barcelona
Destacar también las calles Sea Bermúdez y José Abascal o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8.